Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucuepu, estamos visitando como siempre las familias. En esta oportunidad nos encontramos hacia Lambaré y vamos a presentar aquí la familia que nos recibe así también y con quien queremos compartir sobre todo la historia de ellos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, cómo fueron construyendo sus familias también ellos, cómo han dado ese granito de arena para la construcción de nuestras ciudades, la construcción de nuestros pueblos y sobre todo de nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa, esta visita que le estamos haciendo con Ñande Yarañe, con el programa Ñande Upucue Puporé. Padre, nosotros somos los agradecidos a usted por visitarnos y más todavía en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Bueno. Muchas gracias por interesarnos por nosotros, Padre. Bueno, muchas gracias también, entonces. Pero siempre tenemos esa intención, ¿verdad? De llegar a todas las familias, conocer un poco nuestra raíz, porque es la raíz del Paraguay. Bueno, y por eso queremos saber, lo primero que hacemos es preguntar el nombre, conocer un poco de dónde son, cuántos hermanos, mamá, papá, los tíos. Yo me llamo Teodora Fernández, tengo 72 años, nací en 1951 y tengo 6 hermanos, 2 ya fallecieron y mis padres fueron Alberto Fernández y María Leonarda Zamudio de Fernández, que también ya fallecieron, ya no tenemos padres. Entiendo. Y de los abuelos de Manduaeti, y de los abuelos paternos, abuelos y abuela. Abuelos paternos no conocí porque fallecieron un año antes que yo naciera. Ya. Y abuela materna sí. Se llamaba Florencia Duarte, viuda de Zamudio, y su esposo falleció en la guerra del Chaco. Entonces solamente a mi abuela conocí. Como viuda, exactamente. Sí. Qué bien. Bueno, y a tu señor esposo, Jacob, a mí, ¿qué tal? Bueno, ahora es la anderera, ¿de dónde? Oriundo. Oriundo Ferreira Olivella. Oriundo de Alto. Cordillera de Alto. Mi papá se llamaba José Antonio Ferreira. Mi mamá, Casilda Anastasia Olivella. Mi abuelo Lucía, mi abuelo era Salvador Olivella. Ya. Todos ellos eran de Alto. También los abuelos. Tus padres estaban en Alto. De Pepe nací. Sí. Exacto. Todos ellos de Alto. Hablan de abuelo fuera de Abuelo Salvador Olivella. Sí. Y él era también de esa región también. Él también era de Altos. No. De Asunción. Ellos eran de Asunción. De Asunción, que fueron entonces hacia Altos. Mira un poco. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes, don Segundo? Nosotros estamos 10. 10 hermanos. Además el número gira dentro de la... Primero y té. El primero y té. Entre toditos. Entiendo. ¿Y los otros hermanos todos viven de los 10? Porque de la mayor hija entonces. Mi hermano, uno ya se murió. Mi hermana, dos ya no viven. Respeto y dos. Entre 8 entonces. Entre 8. ¿Y ellos por dónde viven, don Segundo? ¿Se acuerda Opay, Árbita y Coicoeti por Alto? 3 lo que estamos en la Maré. En la Maré, sí. Los otros en la campaña. Ya. Los. Sí. Tienen toda su familia por ahí. Abuelo Pama ahí viene todito. Sí. Todo abuelo. Sí. Bueno, ¿y cómo ustedes hacían la cuestión de la educación, la escuela? Aquí hacia este lugar donde vivían, hacia Lambaré, tenían sus escuelas, ¿hasta qué grado hicieron, formación? Teníamos la escuela, hasta ahora está la escuela Manuel González. Yo comencé ahí mi primaria, pero tenía hasta el tercero nomás. Entonces desde el cuarto tenía que irme a la Escuela República de Ecuador. Ya. Más hacia la ciudad ya. Sí. Y ahí terminé mi primaria.
Y la secundaria hice hasta el tercer curso en la escuela Vicepresidente Sánchez, Entiendo. que está También San siempre José en y Lambaré. Toledo, no, en Asunción. Ah, en San Asunción. José y Toledo. Claro. Ya. Y aquí hacia Lambaré no había la escuela No, cuando eso secundaria. todavía no. No había, solo hasta la primaria. Solo hasta la Y primera. cuando eso era hasta sexto grado, ¿verdad? Hasta sexto grado, Sí. sí. Y después, O sea que eres ya Popaitela sexto grado, ¿verdad? allá por Paití, Orele, sexto cuare, grado, cuá. Chevalé, la matemática fuera, Ah, sí. entonces la profesora del sexto grado lo que hizo un llamado a mis padres. Ah, ya. Siempre en mi libreta eso iban a retirar mis hermanos mayores. Sí. Y esa vez llamó a mis padres que quería pedir mi profesora que busque la manera de que vos sigas estudiando. estudiando, que siga Sí, estudiando, sí. porque daba para estudiar la secundaria. Ya. Y entonces eran muy trabajadores y honestos mis padres, pero eran pobres también, pero Claro. trabajador, nada no nos ¿Qué, faltaba. qué hacían ellos? ¿Trabajaban la tierra? Cultivaba de todo y tenía muchos animales. Ah, ya, Sí. ya. Dinero no teníamos, pero sobrado a la gracia de Dios en nuestra Entiendo, casa. claro. Y O sea que en entonces, ese tiempo era más difícil luego el comercio, ¿verdad? En ese sentido. no había. O sea, era más bien de No había, sustento, sí. ¿verdad? De la familia. Y todo para el sustento completo, el lleno en la chacra tenía grande. El grande era su terreno. Ah, entiendo. Entonces ahí todos los días. Y a la mañana temprano por los animales teníamos vacas, ordeñaba, leche, sobraba todo a nosotros. Claro. No nos faltaba nada. Y un segundo ya hacia alto, ese va a venir veico a cue, etcétera, ese venía formada cue. Roña informático tenía familias pobres, ciertamente, pero trabajadores mi papá. Ya. Entonces, pues caponado le dejó de estar un jefe. Sí. En la escuela, las escuelas de grado, por ejemplo, que se llama Tinceto, pero ella, su hermano fueron esa idea, Ya. y así. ¿Y en qué trabajando? Un segundo. Va, él la bella Peñotón ahí. Yo, por ejemplo, ese papá un día va porque tenía un brinco, Ah, de ya. nonita. Ah, menonita. Se hizo mitad de los 7 años ya más por más día. Entiendo. Jardín. Sí, sí. Ah, ya. Mi papá era su jefe personal. Tenía mucho personal que Claro. manejaba. Y así nos mantenía. Entiendo. Pero gracias a Dios, ¿Y cómo vino hacia aquí, don Segundo, hacia Lambaré? Va a ser lluvia. hacemos cuartel viaja. Sí. Hace cuartel Moremos de servir. maricale tigarilla. Mare, ¿qué tiene? Saco, güey. Ah, Pepe, y corto, vea, güey, ya lleva. Un año, 7 meses. Ah, 1 año y 7 meses. Ya. Pedía siempre la recetita fuera cacu, pero tú vas en el nave. Entonces se hace cuartilla y ya, por palabras, se estabiliza, o yo a la Asunción de Arojo. Las 4 volvieron a Asunción y los juegos y como geme. Cacu, güey. Cacu. Pero más temprano, porque la Virgen en Dape. Mañana se lo llevo eso usted. Hasta un yugo. Oye, esta ande de tu así. Ahora para la cuartel. Entonces se han hecho un año. Usted llevo para mañana. Ya hay que sacarme a eso. Señor Virgencita, amén, algún día. Mira, hoy le calculáis no verás. Es que nació muy cuñeta y buena y guapa la semilla comunal.
De Ishaguar. Así. Ajá. Campaña de Peroga, hay coare. Upe, tendría que se las hace. Ya hice también. De abuelo, mía, veces. Sí. Están con la fruta y ya las hace, pues. Ahora, yo voy a ver temprano, yo no es la. No es que haya una semana de sanción, la. Joda cuerda. Justo la se abuela, ya prepara y nada. Y. Otra y me droga a la lambarete. Ya. Entonces, pues, sabí, sí, ya paseajes. Ya. Lambaretes. Y de hoy en la escuela. Vamos para la lambarete. A los yo lo bajé las 10:30, escuela a las 11. Y la tomita dice la setia. De así, ya pasé ya almacén de ese. A mí hoy una 4:30, a las 8. Lo bajé, yo y Hortensia era la setia. La caridad envía con el alma de tuisa, con él. Sí. A ver, ella Hortensia Uber, una cela de secretario, mira esa caray. ¿Se secretario no? Ve, yo no bajé, oye, con la secretaria Hortensia, que hizo. Hay cuaima, baja de ahí, en algo de 10. Sí. Se la cara ahí. Acá, y como yo estaba niño que estaba en Bapón, hacen 10. A la cuenta. Eso las envirecó. Y con donde ya profesor, no dije niño que están 10. Sí, claro. Sí, ya me moví. Bueno, y tú ya niño que estás. Ojo, de su casa es la de Cotambo, Nimar, Cupeo de lado. Sí. Ahí con Ángel hace trabajo, a veces era lindo. Sí. Apenas la hipótesis, la secretaria, un vapón hacen 10. Claro. La suelo, dice, 7,000 ya tú vas pagando. 7,000 guaraníes. En ese tiempo, 7,000 guaraníes. Ya, me acuerdo de esta inmemorial. Sí. Bueno, eso es. Tengo jamás de hombre, mi se hace en ese grupo. Claro. Lo pedí a Johan más, lo gustamos. A los jóvenes, lo gustamos. Ahí se enojan, estamos ahí de semana de nada. Claro. A los jóvenes. Hombre, una setilla la abuela. Conseguí también hacerle trabajo. Ya. Y tío, ya se abuela, y a mí que ella, espérate. Pero 20 piñañas con más. Claro. Un pinte, no tú sabes, a veces. Entiendo. Sí. Entonces, no. Qué bien. Entonces, apecha la araña por una vez. Qué bien. Pues, ¿sabes la ayuda lambares? Claro. Lambar, por caray. Upi, se le digo de jugar fútbol, se la caray, uno día ahí. Claro. A jugar, ahí había ayudas. Ya tanto, en ese club, ya jugaban más. O peor, la hablan de Yuraj y nada. De gustamos oír la fútbol. Upe, San Luis, a club y con. Upe, la. Pero pues haré mi ese envía papá en la muralla ya mañana, domingo por ejemplo. Claro. Ya se la hice un día ni andaba, Juan la tupao, pero la madre. Mi Rosario. La historia. Bueno, veamos esta segunda parte. Bueno, estamos visitando entonces aquí nosotros a esta familia, estamos viendo un poco cómo Dios va marcando también la historia, ¿verdad? De nuestra propia vida y sobre todo de nuestro querido Paraguay. Volvemos enseguida nosotros con más ñande upukwe pupore.
En Calzados La Economía estamos con una promo, con calzados de cuero para escolares con muy buenos precios y de excelente calidad. Guillerminas del 23 al 40 para varones con cordón y escarpines del 26 al 40. Contamos con cuotas adheridas a tu asociación y con descuentos al contado tanto para damas y caballeros. Les esperamos sobre Azara 715 casi Antequera o puede hacer su pedido al 0983 357 928. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Estamos visitando aquí a la familia Ferreira Fernández. Es bebé, entonces. Bueno, muy bien. Y entonces estábamos en el primer bloque, ¿verdad? Estábamos terminando justamente el cómo se conocieron, la lleva. Bueno, ya el domingo vamos a la versión. Ella va a la Peyocuara, porque y la Opispao de domingo, pero ajá, misa ave. Bueno, a Perú y la Peyocuara. Todos los domingos voy la Oreru, oigo la tu para oír la misa habiendo falta. Ya, Virgen Rosario. Virgen Rosario, ven por iti ape. Ven por capilla, ven por. Amón por ir, 5 kilómetros. Viro hopa. Por ni colectivo no va a ver. Sí. A peica tu pete la roja, ahora la uña mía cama, la pe comisariar en donde te bebé de comisaría 16 en donde ve la UPP la va por ahí. Claro. Pero llegó ni idea, ni en sueño. Ni nunca. Lo que el año de cotilla ven, güey. UPP o ma a la portón bebé se la roja satira rojo. Estando ahora año y vecino y la hoja de orendie. Sí. Ñandie paro. A pesar ojo. Cada domingo la roja la curiosidad bebé. Upeiga tu unos cuantos tiempos, o sea, 2 o 3 meses, pesa la había sido bebé a la oreco interés y nada, a baby tenía vela che papá oreco le corabutu ya o haiku la intendente. En aquel tiempo era Vicente Gabaza, la intendente, y era nuestro vecino, pero carretera Ario y sí. entonces que tú y la che papá ve Don Alberto ñamgatun en vecino anda momburu con la hoga. Y ñañe un hija más pesa ya por la deportes. Una parte la de Corapu y por ya posible ya cancha. Mira un poco. Ya por la cancha y fui. Mira. Ese papá me gusta hoy. Todo yo juego a la práctica de al par de eso la de ir a otro lado a la práctica. Entiendo. Entonces así comunidad con comunidad me invita San Antonio con San Roque Iré San Antonio. Sí. O invitar a la intendente o visitar, hijo me la aviso la partido, oye practica pequeñidad pues ya potaja en la unidad, la inaugura taja enteros yo conoce a la comunidad. Claro. Ten lindo campeonato de fútbol. Sí, exactamente. Cada año de unía. Ya reco 16 años de tiempo. Entonces Gaturojo la fecha o invitar a la club, la San Antonio de hizo la San Antonio, sino 13 de junio era la club fuera. UPP me lo practicara. Pepe y la acá uno presenta tal jugador fuera, o presentar peteñir reinas ahí. A la cuenta. Hace las 16 años se las invita a ver a la. Y
papá veo lloré y que era la de la niña hija la faltaba se ayudaba ahí. Entonces que tú bueno o aceptamos más se preparaba la reina del club. Exactamente. San Vicente era la hora del club. Se coguay tío y na seña te hago hijo. Tu vamos peñoite. A la bandera pesa petei a la año presenta. Se chura. Un ángel, la comunidad todo y con la desfile la presentación y ya pues. UPB se conocía de ahí. UPB era el primer ñemongueta. Primer saludo. Cualquiera puede cada cosa la reina. Primer saludo había sido, era la señora mayor la tupa. O sea que más o menos de Cuamoina. Así Cuama ya te sabe más, se recoina ya, Pepe. Pepe la. Bueno, ¿y cuántos hijos? Move Mendá, don segundo, Move Mendá, Lambaré Bebé Mendá. ¿Hace cuántos años? 54. Eres más curifea. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 4. 4 hijos. ¿Y todos los hijos? Babopama, Tuchapama. Tuchapama. Sí. Omendapama. Cada uno. ¿Cuántos nietos? 7 nietos. 7 nietos, Bereco. 3 bisnietos. 3 bisnietos a la cuenta. Entonces ya. Ojo, ese Gina. 3 bisnietos, sí, qué bien. 3 bisnietos tenemos. Y entonces eso es una bendición verdaderamente. Bueno, ahora lo que nosotros queremos escuchar un poquitito, el mensaje va a venir ya porque 54 años de amor, de fidelidad, ¿verdad? De una pareja, de un matrimonio, es tan interesante para nuestra sociedad, porque hoy en día es mucho más difícil para hacer matrimonio. Yo pues tengo la gente. Un año más. Un año más. Sí. Va, Evan, de don segundo. Eva le ya pongan allá en juventud cuera, a ver. No, en Colombia están hablando a secundaria de eso de la matrimonio. Comendar a secundaria eso en baile. Ya. O sea que formación la ñeco tenés, ¿no? Sí, prácticamente formación, porque oré, por ejemplo, 54 años más o menos allá. Sí. Cuando oré, tenía 12 ahí siempre entre matrimonio una vez hay una discusión. Y claro. Eso no es nada. Lo mayor cosa no. Claro. Entonces yo de comprensión mía la ya de cuando la unión de ella. Claro. Entonces ya no entendí. Después, por ejemplo, ni la bebida yo, la seña, pero la yuca ure, no le ofendí nada de ese lado. Claro. Entonces yo era japonés, de familia, pues nunca no había discusión de Wii. Entonces era ojo por interés. Claro. O sea, esos son los valores importantes para la familia. ¿Y vos qué le decías a los hijos, a los nietos, a los bisnietos? Estamos ahí de cocina. Sí. Y también para todos los jóvenes de nuestra comunidad. En primer lugar, padre, que se casen por amor. Ya. Anila por interés. Nosotros somos uno que hemos vivido eso, crítica porque para mi marido era muy pobre. Ya. Para la comunidad, sí. Para nuestra gente mismo, ¿verdad? Pero mis padres son de valores muy distintos también, que desde el comienzo dijo, Oyuay juramos, Oñacapu, Jicuiñón 10. Ese era el mensaje que nos daba. Claro. Entonces, desde el comienzo los dos trabajamos, luchamos y todo. Lujo no tenemos, padre. Sí. Lujo no tenemos. Pero eso sí, todas las necesidades que una familia requiere, todo tenemos. Nuestros hijos, todos son profesionales, luchando todos los días de nuestra vida, todos estudiaron, todos son profesionales. Ya. Y ese es el primer lugar. Casarse por amor, no por interés. Claro. Ese es en primer lugar. Y después está el respeto a la pareja.
Yo no puedo salir nomás sin que yo le diga a él, voy a irme. Nunca me dice no. Yo le digo, quiero visitar, pues me voy a visitarle a mi hermana, anda. Y que le va tu pasaje, cualquier cosa yo ofrece. Más Claro, porque por claro, el respeto que le digo, ¿verdad? Sí. Y otra cosa muy importante también es el diálogo. Ya. Porque yo cuando hay algo que no me gusta, nunca le grito ni le digo mal. A veces me molesta, entonces busco un momento tranquilo y le digo, no me gustó que hiciste. Entonces él ya sabe. Y siempre, entonces el diálogo es muy importante. Entonces, va a me gusta ya. Exactamente. Entonces, cada uno era así. se va Sí, yo sé. haciendo camino Así, señor. en la vida en el matrimonio. La recomenda coa entero, ve. Sí. Cocaraí, coahui, anillo y despegati. Porque Sí. es lo que nos da fuerza y nos da salud. Entonces, porque yo sé, tengo mi problema del corazón, todos saben que tengo que tener un trasplante. Claro. Pero este es mi fuerza, este es mi remedio. Y ese yo siempre, cuando se enteraron, se gente ya desespera. Y yo le digo, no se desesperen. Yo no me desespero, pero lo que no quiero que me saquen es de trabajar. Claro, porque claro. Desde los 9 años, con mi mamá, aprendí el rosario a rezar ya. O me hago mano a Harubi. Hasta hoy día. Y otra cosa que aprendí desde joven también es siempre el respeto que mis padres me enseñaron. Claro. A todos los demás. A todos. Exactamente. A nuestros mayores por sobre todas las cosas, luego y después a todos los niños y todos mis padres eran buenísima gente. Y esa es la forma de educar, ¿verdad? Sí. Eso no es pona. No, pues yo, y como la capilla Ñemoilla, como la Mercedes. Por Desde el cimiento trabajamos. Va, la vende capilla Bereco a Las Mercedes. Las Mercedes. Ahí comenzamos a trabajar. Trabajamos muchísimo tiempo. Ya. Hasta el 93 trabajé ahí nomás ya, porque trabajábamos. Yo cuando vine ahí a la Mercedes, se anda por Juve, pedí para hacer nada. No, fuéramos a San Francisco. A otro lado. San Francisco, con ñateo y eso. Ñateo, San Francisco. Porque apengo uyerure y la comunidad. María Reina, sí. Te haga tú desde el cimiento. Del cimiento. La primera piedra fundamental. Sí. Con el monseñor Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela. A la cuenta, obispo hoy la mereco. Arruina. Sí, está Jorge Liviere. A la cuenta. Estaba el padre, como que estaba en Carapeguá. Yegro. Monseñor Yegro. Era grande obispo Y después tuvimos al Monseñor Ricardo, que ahora está en cada que era nuestro párroco. Sí. Nunca me olvido. Lloramos cuando se iba a ir, pero como dice una canción, oye pura ahí cuando un amigo se va. Cuando un amigo hacen va la gente. Y dijo, Señor, nunca me olvido. Nosotros perdemos un sacerdote, pero no lloren porque ganamos un gran obispo. Y hasta hoy nosotros no perdemos su misa y eso nosotros nunca perdemos. Bueno, hoy depende de visitar viola obispo. Pero ya de parroquia, pues sí, Virgen María Reina. Así es. Bueno, muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos conversando con esta familia Ferreira Fernández, ¿verdad? Sí. Entonces, que nos reciben hoy en de Upucuepuporé, que recorre siempre las casas, las familias y sobre todo estos 54 años de matrimonio. Peala y Pona, entonces los hijos también, los nietos y bisnietos, los ustedes que ya tienen también, y que es una gracia de Dios. Y nos despedimos nosotros de todos ustedes y como siempre les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Upucuepuporé.